Que el Señor les continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos. Como siempre les saludamos en el nombre de Cristo Jesús, también en el amor de Cristo Jesús y con el mismo entusiasmo, con la misma alegría y también con el mismo agradecimiento hacia nuestro Dios que nos permite dirigirnos a ustedes y nos permite venir a este lugar con mi hermano Edwin. Así que le saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de el ser bienaventurado. Y en las últimas porciones que leíamos, estuvimos tomando del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, donde Jesús habló de las bienaventuranzas, quiénes son bienaventurados y por qué. Todo eso hemos estado mirando y vamos a continuar hablando de ello. Ya hemos dado una media explicación de qué significa el ser bienaventurado. Es ser dichoso, feliz y afortunado. Así es de que bienaventurados aquellos que han encontrado el camino de la verdad y que han recibido a Cristo Jesús como su Salvador y por medio de Él llegar al Padre Celestial y convertirse en verdaderos hijos de Dios, hijos legítimos, porque eso es lo que dice la Biblia, que a los que le recibieron Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es de que es una bendición, dichoso el que ha recibido esa salvación en su corazón. Entonces Jesús subió a un monte y explicamos que por eso se llama el Sermón del Monte, cuando Él habló de las bienaventuranzas. Y estuvimos hablando hasta el verso 4, donde dice que son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así de que independientemente de si es o no es cristiano, el Señor siempre busca alentar, animar, consolar a sus criaturas. Y eso no quiere decir que por eso ya es un hijo de Dios, pero sí es una criatura de la cual Dios tiene cuidado, pero más bien aventurado todavía más cuando es hijo e hija de Dios y por alguna situación en la vida sufre persecución, quizás rechazo, quizás desprecio de la misma sociedad, de la humanidad, de la vecindad, de la familia, de los amigos. Recibirá consolación y recibe consolación. Y si no es creyente, también Dios de alguna manera se cruza en su camino y le deja saber que Él lo ama y que quiere ayudarlo. Y lo hace por medio de alguien que ya conoce el amor de Dios. De manera que el Señor siempre tiene cuidado de sus criaturas aquí sobre esta tierra, porque Él nos ama más de lo que nosotros podemos entender, más de lo que nosotros podemos alcanzar a percibir. Ese es el amor de Dios que está esperando por el pecador. Entonces, ya en el verso 5 de Mateo 5 de Mateo, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es importante mencionar esto porque en Gálatas 5:22 dice que entre el fruto del Espíritu está la mansedumbre. Y aquí dice que bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán
la tierra. O sea, ellos recibirán ese reino, esa bendición, y por eso es importante que nosotros busquemos esa paz de la que hemos hablado en ocasiones anteriores y que vivamos y practiquemos esa mansedumbre, porque aquí dice que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así de que los violentos no recibirán esa herencia que dice el Señor en su palabra en Mateo 5:5, que van a recibir los mansos de corazón. Ya hemos mencionado a Mateo 11:28, ahí en adelante dice Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todas esas son las ganancias, las bendiciones, cuando nosotros vivimos en esa quietud, en esa tranquilidad, pero solamente aquellos que vienen a Dios por medio de Cristo Jesús es que son personas mansas, personas tranquilas, personas de paz. Y aquí se le ofrece al que es manso de corazón un reino, una tierra, una heredad. Así es de que el Señor promete o tiene promesas de bendición grandes para aquellos que le obedezcan, para aquellos que amen su palabra, para aquellos que le amen a Él, para aquellos que aman su nombre. Dios tiene esa bendición. Entonces, decíamos que entre el fruto del Espíritu que menciona Gálatas 5:22 está la mansedumbre, está la paz. Y qué bonito es cuando estamos rodeados de personas mansas, tranquilas, humildes de corazón. No hay riesgos, no hay sobresaltos, no hay peligros. Todo se desarrolla con normalidad y con alegría, y es una satisfacción reunirse con personas, y eso es lo que el Señor está preparando, un reino donde solamente habrá paz. Ahí ya no habrá la violencia que hay ahora, y por eso el Señor dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así es de que si usted quiere vivir eternamente con esa bendición, donde ahí no habrá violencia, solo habrá solaz, alegría, consuelo, bendición, porque el mismo Dios morará en medio de su pueblo. Y luego el Señor sigue enseñando y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y solamente, hermanos queridos y amigos, solamente el Señor es el que en verdad puede hacer justicia por nosotros y para nosotros y en nuestro favor. Ve que la justicia de esta tierra es variante, se acomoda, hay veces se selecciona a quienes, y aquellos que se considera que no tienen ningún valor, y en ocasiones se piensa que no tienen derecho. Nadie aboga por ellos, nadie los defiende. Por eso es que uno de los atributos divinos de nuestro Dios es que Él es justo, porque Él hace todas las cosas con justicia y paga a cada uno conforme sea su obra. Así es su paga y su recompensa. Mas los jueces de esta tierra, hay veces la justicia que imparten es parcial, se inclinan a quien puede
defenderse y donde hay algo que ellos puedan sacar. Me recuerdo que un señor, cuando yo era pequeño todavía, él decía estas palabras: tanto tienes, tanto vales, y es verdad en este mundo, así es. Así es de que este mundo es falso, es engañoso, es mentiroso. ¿Cuántas historias hemos visto en las noticias, en el transcurso del tiempo, de personas que se puede decir que tenían poder en esta tierra por el dinero y cometieron cosas que ameritaban un castigo ejemplar y fuerte de la ley, pero los absolvieron? ¿Por qué? Porque la justicia de los hombres no es correcta. Por eso el Señor le ha dicho a su pueblo desde allá de Deuteronomio, y el escritor a los hebreos, él dice que la venganza es de Dios, y lo dice el apóstol Pablo también a los romanos. Entonces dice que la venganza es de Dios, que nosotros no los venguemos por nosotros mismos. Y yo he llegado a una conclusión de que el único que puede juzgar con justicia y darle exactamente lo que merece cada persona por sus hechos es Dios. Nosotros quizás podemos darle más o darle menos, pero nuestro Dios da lo que es justo, lo que es correcto, exactamente lo que merece cada persona. Por eso aquí dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así es de que el Señor es el que recompensará. Él es el que imparte justicia. Y quien imparte justicia es un juez. Y Dios es un juez que Pablo lo declara como un juez justo. Así es de que usted que está escuchando esta palabra y no se apercibe y no se arrepiente, usted no podrá culpar a Dios que es injusto, porque Él está hablando a tiempo. Recibirá exactamente lo que eligió y lo que sembró aquí en esta tierra, y aquel que le reciba, el Señor le hará justicia y le recompensará con la vida eterna, porque eso es lo que hace el Señor. Por eso el que tiene hambre y sed de justicia será saciado por nuestro Dios. Verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hemos leído en ocasiones pasadas donde la Escritura dice que juicio sin misericordia se hará aquel que no tiene misericordia. Y por eso el Señor habla de quienes son bienaventurados. Y aquí en esta bienaventuranza habla de los misericordiosos. ¿Cuál será la recompensa? Que alcanzarán misericordia. Y sabe usted que la misericordia, la Biblia dice que es mejor que la vida. Y de la misericordia de Dios está llena toda la tierra. Por su misericordia, toda esta humanidad estamos vivos y sobre esta tierra hasta el día de hoy, gozando de los beneficios, de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué es mejor la misericordia que la vida? Porque por esa misericordia vivimos y alcanzaremos la vida eterna.
Y si no hay misericordia, entonces, ¿para qué entonces esta vida? Sería la más desgraciada, la más miserable, la más fracasada, pero Dios en su infinita misericordia nos ha dado su gracia, nos ha dado salvación, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 1 por los versos 12 en adelante. Entonces aquí dice que son bienaventurados los misericordiosos. ¿Y qué es misericordia? Es moverse a compasión, es sentir esa consideración por los demás, y si podemos hacer algo por esa persona, hagámoslo, porque eso es misericordia. No nos olvidemos, Jesús enseñó sobre dos deudores que dice que a quien le debían, viendo que ni uno de ellos podía pagar, perdonó a los dos. Y uno le debía 500 denarios y el otro le debía 100, pero él perdonó a los dos. Y eso ilustra que la humanidad, el pecador, nosotros no podemos saldar la enorme deuda que tenemos a causa del pecado con nuestro Dios. Y como no le podemos pagar, Él nos perdona a través de su santo Hijo amado Jesús, en su infinito amor y su misericordia. Entonces, dice la historia de los dos deudores que el que había recibido el perdón por la deuda más grande se encontró con alguien que le debía una poca cosa, y aquel dice que le imploraba misericordia y que él no quiso perdonarlo, sino que lo ahogaba, lo ahorcaba y lo humillaba. Y le contaron, le platicaron al dueño o al patrón que le había perdonado a este deudor, y se enojó y lo mandó a traer, y dice que lo echaron a las tinieblas de afuera. Y eso es lo que enseña el Señor, que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros, porque esa es la misericordia de Dios. Por eso es que dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Seremos alcanzados por el Señor. Ya algunos hemos sido rescatados, salvados, pero aquellos que todavía no son salvos, si practican esa misericordia, de alguna manera Dios les va a abrir la oportunidad para que conozcan al Señor como su Salvador. Hay un hombre en la Biblia que se llama Cornelio, en el capítulo 10 de los Hechos. Este hombre dice que era piadoso, este hombre hacía bienes, hacía limosnas o ofrendas a la nación judía. ¿Cuál fue la recompensa? Un día a las 3 de la tarde, cuando estaba en un ayuno ya cerca de finalizar, se le apareció un ángel y le dijo: Cornelio, tus oraciones han sido contestadas o han llegado a la presencia de Dios. Envía, le dijo, hasta Jope a llamar a un tal Simón Pedro, que se hospeda en la casa de uno llamado Simón el Curtidor, y él te dirá lo que vas a hacer. Sabe, hermano y amigo, que no somos salvos por obras, pero Dios abre una oportunidad y manda a alguien para que le hable del camino de la salvación. ¿Por qué estamos diciendo todo eso? Porque Dios en su misericordia devuelve el favor a aquel que es misericordioso. Dice que el que da al pobre a Jehová presta y le será recompensado de parte de Dios. Y si hay alguien que paga muy bien cuando le prestamos, es nuestro Dios. Claro que no es dinero, pero dice que el que a Dios presta, o sea, el que al pobre favorece y ayuda, a Dios
presta, porque no nos olvidemos que Jesús dijo: por cuanto lo hiciste con uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Así de que no nos olvidemos de hacer el bien cuando está en nuestros medios, cuando estamos en esas condiciones, sea monetariamente, sea en cualquier forma que podamos ayudar. Colaboremos y recibiremos de Dios nuestra recompensa. Jesús ha dicho que el que le da un vaso de agua fría a uno de sus pequeñitos no perderá la recompensa. No está diciendo que por eso lo va a salvar, pero aquí mismo le recompensará, y en ocasiones juntamente con esa bendición viene un llamamiento de salvación. Así de que Dios sí paga, y paga justamente. Bendito sea su nombre santo. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Saben, hermanos queridos, la Biblia dice que del corazón salen todas las maldades. Eso lo dice Marcos 7:21. Y Jeremías ha dicho que el corazón es engañoso y que nadie lo conoce, solo Dios, que escudriña la mente, el corazón, y discierne los pensamientos. Y por eso es que nuestro corazón debe de ser limpiado de malas obras y no albergar dentro del corazón rencor, odio, malicia, que es maldad, malas intenciones, planes malignos contra ninguno de nuestros semejantes, porque dice que son bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así es de que son requisitos para poder ver a Dios y entrar a su reino. Y uno de los bienaventurados son los que han limpiado su corazón. Y la única manera de limpiar el corazón es viniendo a Dios por medio de Cristo Jesús, y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Y luego nos da su palabra, que el Salmo 119 dice que con qué limpiará el joven su camino, con guardar la palabra del Señor. Así es de que si usted quiere ver a su Creador un día, usted tiene que limpiar de maldad su corazón, quitar todo lo que no está bien, porque acá hay una promesa de bienaventuranza para los limpios de corazón. Luego sigue diciendo el verso 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así de que estamos llamados a calmar las aguas, las revueltas, a no entrar en pleito ajeno, sino que seamos mediadores, sino que seamos quienes pueden resolver una disputa, una rencilla, un pleito, una enemistad. Esos son los pacificadores. Ve, aquí dice que serán bienaventurados. Así es de que usted, amigo, hermano, nosotros, todos, en vez de echarle leña al fuego, como se dice, tenemos nosotros que echarle agua para que se apaguen las llamas, para que se baje el furor, para que el odio se vaya y haya amistad y buena relación entre los hombres, entre los seres humanos, comenzando desde nuestra casa, nuestra familia, nuestra iglesia, y de ahí afuera de casa y de la iglesia, con la sociedad, tener buena relación, porque aquí dice que los pacificadores son bienaventurados y serán bienaventurados. Así es de que vamos a trabajar por fomentar la amistad, la paz. Vamos a tratar de erradicar las rencillas, el odio,
y vamos a trabajar para que haya una buena relación y amistad entre nosotros como amigos, como hermanos, como familia y como hermanos en Cristo Jesús. Qué preciosa la palabra del Señor, y hay veces ignoramos todas estas cosas, pero hoy estamos estudiando la palabra del Señor. Dice el 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así de que yo quiero animarlo a usted, hermano. Si está sufriendo alguna injusticia porque usted le sirve a Dios, porque usted quiere vivir en justicia, no se desespere, ore a Dios, tenga paciencia, porque aquí dice que hay una bienaventuranza. Pedro ha enseñado a los hermanos que si somos vituperados por servirle a Dios o por el nombre de Cristo, dice que reposa el glorioso Espíritu de nuestro Dios en nosotros y hay bienaventuranza. Pero si padecemos por meternos en negocios ajenos, entonces no tendremos ninguna bienaventuranza, no tendremos ninguna recompensa. Por eso es que Jesús ha dicho estas palabras: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, dice, alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Le dijo Jesús a aquella multitud que le oía al pie de la ladera o de la colina o de la montaña donde estaba enseñando el Señor. Así es de que hay que aprender este principio. Si usted es hija de Dios, si es hijo de Dios, si está siguiendo la justicia de Dios, deje que ese Dios que imparte justicia a todos y da a cada uno según es su obra, que esa justicia declare su inocencia. Sé que es difícil, pero Jesús dice que cuando nos calumnien, cuando digan toda suerte de mentiras, todo aquello que no es cierto, falsos testimonios contra nosotros, si no hemos hecho nada, dice que nos gocemos porque el galardón será grande en el reino de los cielos. Y Él puso como ejemplo a los profetas que fueron antes de aquella gente a la que le estaba hablando el Señor, que así los persiguieron. Y Jesús dijo a sus discípulos en una ocasión: si a mí, dijo, me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Si a mí, dijo, me han recibido, también a ustedes los van a recibir. Así de que hay que estar conscientes que cuando le querramos servir al Señor, nos vamos a encontrar con una serie de dificultades, de problemas, y no vamos a ser bien vistos aquí en este mundo, pero Dios sí nos está mirando y Él nos está cuidando. Y si sabemos soportar con paciencia todo aquello que venga sobre nosotros, el Señor nos ayudará y Él declarará nuestros derechos. Y dice uno de los salmos que hará exhibir su justicia o nuestra justicia como la luz del mediodía. Así es de que Dios sabe todas las cosas y las conoce, y si estamos en Él, nosotros allí estamos seguros. Así de que aquí hemos visto una serie de bienaventuranzas y de razones por qué y quiénes. Ahora vamos a pasar a lo que dice Lucas. Fíjese que todo lo que hemos ido leyendo, hay una razón por qué es esa bienaventuranza. Y aquí lo que vamos a leer también es algo
precioso, algo parecido. Y son 2 versículos de Lucas 11, que son el 27 y 28. Y Jesús dice, o el tema dice, los que en verdad son bienaventurados. Y póngale atención. Dice esto, mire la palabra del Señor. Lucas 11, 27. Mientras él decía estas cosas, porque él estaba enseñando, estaba predicando. Y dice que mientras él estaba enseñando y predicando o decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, fíjese lo que le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, refiriéndose a la madre de Jesús, a María. Y Jesús no le dijo sí. En alguna manera le dijo sí, que había una bienaventuranza para esa mujer, que lo trajo a él al mundo, que lo dio a luz y que lo amamantó y que lo cuidó. Pero mire la superioridad que tiene el hacer la voluntad de Dios y creer a su palabra y creer en su palabra y creerle a Dios y creer en Dios. Jesús no le dijo que su madre no era bienaventurada, pero mire esto. Él le dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. 2 cosas importantes. Con oírla hay una bienaventuranza, pero no basta. Ese es el principio de la bendición o de la dicha o de ser afortunado, pero hay algo más grande. Una parte falta y después de oírla hay que traerla al corazón, hay que obedecerla y hay que practicarla. Aquí dice, porque cualquiera puede oír la palabra del Señor y es bienaventurado, es dichoso, es bendecido, es afortunado y es feliz. Pero fíjese lo que el Señor dice. Antes dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué es guardar? Es retener ese fiel consejo en el corazón, porque es la instrucción para nuestra vida. El hombre que hizo el Salmo 119, él dice estas palabras. En mi corazón, dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de la palabra del Señor. Hay un salmo que dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, han oído tu palabra. Y eso es lo que está diciendo el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿A dónde hay que guardar la palabra? En el corazón. Entonces ve, cuando usted oiga esta palabra que estamos hablando, usted será bienaventurado. Pero si usted quiere completar la bendición, el galardón y la recompensa, no solo tiene que escucharla, tiene que aceptarla, recibirla y obedecer a los consejos que esta palabra nos da, porque solamente nos da consejos prudentes, sabios, buenos y limpios para que podamos vivir una vida recta y agradable delante del Señor. No se olvide que en las bienaventuranzas de Mateo 5, recién hemos leído donde dice el Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Con qué se va a limpiar el corazón? Con el consejo de la palabra del Señor.
Jesús le dijo a sus discípulos en San Juan capítulo 15, vosotros, les dijo, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué preciosa es la palabra de nuestro Dios. Cuánto podemos aprender, cuánto tenemos que aprender. Por eso es importante poner atención a la palabra del Señor, porque Él siempre nos va a indicar el buen camino, siempre nos va a mostrar la senda de vida por donde hemos de andar. Bendito sea el nombre del Señor. Un hombre le pidió a Dios que le mostrara la senda de la vida, y eso está en el Salmo 32. No vamos a citarlo, pero este hombre le pidió que le mostrara el camino. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Él es bueno y su misericordia es grande. Aquí encontramos esa bienaventuranza para el que escucha la palabra del Señor y para aquel que la guarda, que es guardarla, es retenerla, para obedecerla y para vivir una vida recta delante de nuestro Dios. Aquí va otra bienaventuranza. Así de que en todo esto, según la definición de esa palabra, dichoso, afortunado y feliz. Y esto que vamos a leer es importante porque tiene que ver con los ataques del enemigo o con las tentaciones, las cuales debemos nosotros de resistir con todo valor en el nombre del Señor. Entonces en Santiago capítulo 1, verso 12, habla de las pruebas. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ya dijimos que es bienaventurado, dichoso, feliz y afortunado. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjese qué interesante lo que dice acá. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué clase de tentación? La insinuación de Satanás a pecar contra Dios, a hacer daño, a hacer mal al prójimo, quizás a robar, a adulterar, a fornicar, a hacer daño, a provocar males. Esas son tentaciones, por mencionar algunas. Pero cuando el ser humano, hombre o mujer, resisten y se paran firmes y dicen no, entonces son bienaventurados o somos bienaventurados y recibimos esa satisfacción, esa bendición y esa seguridad de que hemos vencido y que somos hijos de Dios y que no nos hizo caer el enemigo. Mire, relacionado a ese pasaje, el apóstol Pedro también ha enseñado lo siguiente en el capítulo 2 de la primera carta. Y es en el verso 11, dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿A dónde está la ganancia? Nadie puede evitar ser tentado. Aquí está diciendo Santiago que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pedro ha dicho que hay deseos carnales que batallan contra el alma, que están relacionados y tienen que ver con las tentaciones. Pero ¿dónde está la ganancia? En no aceptar
abstenerse, resistir. Santiago mismo ha enseñado que hay que resistir firmemente al diablo, parados firmes en la fe, y dice que él tiene que huir. Entonces hay una bienaventuranza cuando el hombre y la mujer pasan ese trámite crítico de la vida, ese momento en el que el enemigo le pone esa tentación, le insinúa, lo incita a pecar. Pero es bienaventurado el hombre cuando no acepta esa propuesta maligna que lo va a llevar a pecar, lo va a llevar a perdición, a hacer daño al prójimo y hacer daño a su alma. Hay una bienaventuranza. Qué hermosa y qué preciosa es la palabra de nuestro Dios. Bendito sea Él. Cuánto hay que aprender, y si ponemos atención, nosotros vamos a ir mejorando y vamos a ir apartándolos y alejándolos cada día más del mal, porque la palabra del Señor, eso es lo que hace: guiarnos, instruirnos, enseñarnos, darnos el consejo para vivir una vida sana, recta, buena, justa y agradable delante de nuestro Dios y delante de nuestros semejantes, nuestra familia, nuestros hermanos en la fe, nuestros amigos, la sociedad en medio de la cual nosotros vivimos y nos movemos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y así seguimos leyendo las bienaventuranzas. Y hoy vamos a ir al libro de Apocalipsis. Capítulo 1. Y se parece a lo que le dijo Jesús a aquella multitud cuando le respondió a la mujer que le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Jesús le respondió: antes, bienaventurado el que oye mi palabra y la obedece o la pone en práctica. Y aquí el escritor, el apóstol Juan, vamos a leer desde el verso 1 para llegar al verso 3. Apocalipsis capítulo 1. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjese el orden, no es eso el tema, pero es bueno, es importante aclarar. Fíjese, la revelación de Jesucristo, ¿quién le dio esa revelación? Dios el Padre. ¿Para qué se la dio? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para eso Dios el Padre le dio esa revelación a su Hijo, a Jesucristo. Y ahora miremos lo que sigue diciendo el resto del versículo. Y Jesús entonces la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es una orden de sucesión. El Padre le da la revelación a Jesús, a su Hijo, y su Hijo se la da a su ángel y el ángel se la da a Juan. Qué preciosa es la palabra del Señor. Hay un orden. Y cuando ponemos atención, la palabra es deleite para nosotros, porque vamos aprendiendo cada día. Porque para eso son las Santas Escrituras. Entonces sigue diciendo a su siervo Juan,
que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Para eso Jesús envió su ángel para que le declarara a Juan, el cual había dado testimonio hasta ese momento de la palabra de Dios y había dado testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que había visto. Y aquí está la bienaventuranza. Usted dirá, ¿qué bienaventuranza es eso? Aquí lo dice la palabra del Señor. Así de que cuando usted escuche, lea la palabra del Señor, tiene una bienaventuranza, y la otra parte va a ser que usted la obedezca, la practique. ¿Y cómo puede hacer eso? Viniendo a Cristo Jesús. Él le va a ayudar para que usted pueda obedecer. Porque muchas personas dicen, yo no me meto, dicen, al evangelio porque no voy a cumplir. Es que no se trata de que usted lo va a ayudar Dios por medio de su Santo Hijo, porque va a enviar su Espíritu Santo para que lo guíe a toda la verdad, para que le dé convicción, para que le enseñe y para que lo guíe dentro de la voluntad de Dios. Y aquí está la bienaventuranza. Entonces dice la palabra del Señor, bienaventurado el que lee. Allá Jesús dijo al que oye y al que la practica. Y aquí Juan dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí, ¿cuál es la bienaventuranza y por qué? Bienaventurado el que lee. Por eso cuando usted le regalen un tratadito que contiene palabra del Señor, no lo tire. Léalo, porque esa es una bienaventuranza. Si tiene acceso a una Biblia, léala, porque aquí dice que es bienaventurado el que lee la palabra del Señor. Si lo invitan a leer, le regalan una Biblia, le prestan una Biblia. Todas las veces que tengo la oportunidad de leer, no rehúse. Esta es una bendición. Ya hemos dicho que esa palabra, cuando menos, tiene 3 ahí significados, y no son solo esos, pero por lo menos nos dan una gran idea, que es feliz, dichoso y afortunado. Así de que cuando usted lee la palabra del Señor, es dichoso, es bienaventurado, es feliz, es afortunado, porque esta es la fuente de información. La palabra del Señor es la regla de disciplina para dirigir la vida de los seres humanos por un camino recto que es agradable y anda delante de la voluntad de nuestro Dios. Entonces sigue diciendo, el que lee, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía. Lo que dijo Jesús a aquella mujer y a la multitud. Aquí se vuelve a repetir, los que oyen. Fíjese lo que dice, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué esa bienaventuranza? Porque el tiempo está cerca. Yo quiero decirle, mi hermano y mi amigo, el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo? Si el tiempo sigue corriendo, no se detiene. Pero hay un tiempo específico en el que se van a cumplir todas las cosas que están escritas en este libro santo. Por eso está diciendo el escritor que es bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía.
y guardan lo que en ellos está escrito, porque el tiempo está cerca. Nosotros no podemos decirle fechas, no podemos decirle que ya hay una proximidad, pero no nos olvidemos que en el tiempo de Dios, porque la Biblia dice que para el Señor 1000 años es como un día, ¿ve? Y como una de las vigilias de la noche. ¿Y de cuánto se componía una noche? ¿De cuántas vigilias? De 4, de 3 horas cada una. Y así es comparado, porque para nuestro Dios la eternidad, el tiempo no lo afecta. A nosotros sí, se nos hace interminable una hora, pero para el Señor no. Pero vamos para allá donde el tiempo no nos va a afectar. Por eso es que dice: bienaventurados los que leen, o el que lee esta palabra. Es una bendición. Muchos tienen en poco la palabra del Señor, la desprecian, no le sienten ningún sabor, no encuentran ningún deleite, ninguna alegría. Pero ya hemos enseñado y hemos hablado que esta palabra, cuando la conocemos, la recibimos, la entendemos y recibimos al dueño de esta palabra, que es nuestro Dios, esta palabra dice que viene a ser como la miel que destila del panal, y ya hemos en nuestros comentarios dicho y preguntado que a quién no le gusta la miel o lo dulce, y así es comparada esta palabra. Y cuando tenemos esa buena relación con nuestro Dios y leemos su palabra, la verdad nos gozamos, nos deleitamos, es algo incomparable, es una gran bendición. Por eso nos detenemos en este verso, porque aquí hay una bienaventuranza para el que lee la palabra del Señor, y también para los que oyen las palabras de esta profecía, y también para los que guardan las cosas en ella escritas. ¿Qué es guardar? Lo que está escrito es creer, estar pendiente de que esto va a tener cumplimiento, tarde o temprano, y usted y yo debemos de estar preparados para entrar en el grupo o la lista de los bienaventurados que estarán con su Creador y con su Dios, viviendo toda una eternidad donde ya no habrá llanto, no habrá muerte, no habrá dolor, porque dice que las cosas todas han pasado y todas son hechas nuevas. Y queremos recordarle nuevamente la razón por qué. Porque el tiempo está cerca. No vamos a decir nada como muchos han cometido el error de dar fechas, de decir cuándo y cómo viene el Señor. La Biblia describe cómo ha de venir. Dice que vendrá en las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria, y que sus ángeles vendrán con él, y que se sonará una trompeta que rasgará los aires en todo el universo, y todo mundo sabrá que el cumplimiento de aquella promesa de que el Hijo de Dios regresaría un día se ha llevado a cabo. Por eso dice que el tiempo está cerca y que son bienaventurados los que leen esta palabra, los que oyen las palabras escritas en esta profecía y las guardan, porque el tiempo está cerca. Así es de que, hermano, usted que le sirve al Señor, los que estamos caminando, sigamos. Usted que se ha apartado, hermano, vuelva al Señor. Usted, querido amigo, que solamente es un simpatizante de este evangelio, reciba el amor de Cristo Jesús en tu corazón, reciba la gran salvación
que Él ha provisto ya en la cruz del Calvario por medio de su sacrificio. Ya no siga dudando. Si hasta el día de hoy está entre los vivientes, es por la misericordia de nuestro Dios. Así es de que no hay que perder más nuestro tiempo. Para usted esa invitación, también para nosotros, para que vivamos en máxima alerta, esperando, porque no sabemos cuándo será nuestra reunión con nuestro Señor, pero algo podemos decirle con seguridad, que el tiempo está cerca. No le decimos cuándo, pero hay un riesgo. Usted puede morir sin Cristo este día, y entonces se ha perdido por toda la eternidad. Por eso es que el Señor dice que hay que echar mano al reino de Dios y su justicia, asegurarnos, y si la muerte viene, ya nada nos podrá dañar, porque ahora somos salvos. Así es de que le animamos, que Dios le bendiga y muchas gracias por su atención.